Muy buenos días, maestra, compañeras y compañeros. El día de hoy me toca exponer el siguiente tema, unidad 4, Psicología Cognitiva, de la materia de Teorías de la Personalidad 2, y voy a dar inicio. El modelo cognitivo se caracteriza por estudiar cómo el ser humano conoce, piensa y recuerda, el cual centra su atención en el papel que elabora, crea e interpreta la información. Todo esto con la finalidad de que el hombre se forme en él un sujeto pensante, y este resalta su preocupación por el desarrollo de habilidades mentales y su representación en el aprendizaje. El modelo cognitivo se basa en el pensamiento y explora la capacidad de las mentes humanas para modificar y controlar la forma en que los estímulos afectan nuestra conducta. Sustentan el aprendizaje como un proceso en donde se modifican significados de manera interna. Estas modificaciones las provocamos nosotros como individuos. También nos dice que el aprendizaje se realiza mediante la relación de diversos aspectos registrados en la memoria, sin importar que hayan ocurrido en tiempos y espacios distintos para producir conocimientos. Edward Tolman fue uno de estos autores y fue uno de los primeros en estudiar los procesos cognitivos desde el marco del conductismo. Aunque se basaba en la metodología conductista, quiso demostrar que los animales podían aprender información sobre el mundo y utilizarla de forma flexible y no únicamente respuestas automáticas a estímulos. El conductista Edward Tolman elaboró una teoría que impulsó el esquema teórico de John Watson. Esta teoría fue desarrollada en una obra llamada Comportamiento deliberado en animales y hombres en el año de 1932. Los primeros estudios del comportamiento se realizaron en laboratorios con animales, principalmente roedores. ¿Cuál era el objetivo de Tolman? Era la adquisición de métodos que permitieran comprender el comportamiento humano y animal, y para ello intentó demostrar que los animales podían aprender y modificar su conducta en base a las condiciones del ambiente. Mientras algunos investigadores se aferraban a la teoría cognitivista, influenciada directamente por la Gestalt, otros tomaban el camino del conductismo, como lo mencioné, de Watson, y uno de ellos fue Tolman. Y él consideraba el comportamiento unificado, es decir, los nervios, glándulas o músculos son parte de una unidad integral. También asegura que el reduccionismo en el estudio del comportamiento, el ser humano origina la pérdida de elementos psicológicos, y que las leyes de adquisición se centran en la práctica, que establecen signos gestálticos o expectaciones. El siguiente autor es Albert Ellis. Él fue uno de los principales teóricos de la corriente cognitivo-conductual. Él desarrolló modelos importantes basados en comportamientos relacionados con ideas o creencias. Es ahí donde él desarrolla lo que es el modelo de la terapia conductual racional emotiva, por sus siglas TCRE. Y de aquí se desprenden lo que es la activación, las creencias y las consecuencias de las experiencias. Se refiere a la activación de experiencias, aquel fenómeno que le ocurre a un individuo o que él mismo ha producido, que ocurra, que hace que se activen una serie de pensamientos y conductas problemáticas. Esto puede ser una situación externa al individuo, pues como un accidente, una enfermedad familiar, una discusión con otra persona, o algo interno de la persona, como un pensamiento, una fantasía, alguna conducta o emoción propia de la persona. Y pues hay que entender que dentro de este modelo se contempla la idea de que un mismo evento puede ser percibido de manera diferente por dos personas, y que el grado en el cual el mismo suponga algún tipo de conducta emocional es muy variable de individuo a individuo. Es aquí donde entra lo que es la activación de experiencias. La relación a las creencias es toda serie de cogniciones que conforman la forma de ser y ver el mundo de la persona. Pues realmente dentro de este componente se incluyen pensamientos, recuerdos, algunos supuestos, inferencias, imágenes, etcétera, etcétera. Y estos pensamientos a veces pueden ser automáticos,
cruzándose por la mente como un rayo y sin tener un control consciente sobre ellos, pues ya que las creencias pueden ser bien racionales o por el contrario irracionales. Las primeras, independientemente de si son positivas o negativas, contribuyen a sentirse conforme a uno mismo. En cambio, en las creencias irracionales, estas suelen fundamentarse en base a cosas poco lógicas o exageraciones que hace el individuo de un aspecto de personalidad o de sus capacidades, y suelen ser pensamientos falsos, los cuales provienen de inferencias demasiado exigentes que se formulan en términos de debería o tendría que. Estas también suelen implicar visiones muy negativas de uno mismo o autoexigencias demasiado poco realistas, las cuales pueden contribuir en que la persona se perciba a sí misma como una inútil o que no vale nada o que no sabe hacer nada, que no tiene algún don o que es bueno para nada. Y eso tiene como resultado el sentir profundas emociones negativas asociadas a la depresión y la ansiedad, además de favorecer el llevar a cabo conductas dañinas como son las adicciones, caer en las drogas, en el alcoholismo, agresiones a otras personas o a uno mismo, o a veces nos lleva o conlleva al suicidio. Y bueno, aquí en donde dice corresponde a las consecuencias de las experiencias anteriores y de las ideas irracionales, este sería pues el último eslabón de este modelo, que ahorita les voy a explicar la activación sería la A, la creencia sería la B, y aquí las consecuencias a la experiencia sería la C. Ahorita se los voy a explicar. Y estas son respuestas que da el individuo a un determinado acontecimiento activador y modulado por su propio sistema de creencias. Como cada persona tiene sus propias condiciones, las consecuencias que implique un determinado evento activador varían de un individuo a otro, y siendo positivas para algunos y negativas para otros. A continuación les voy a mostrar un pequeño ejemplo. El método ABC de Ellis dice que este método para identificar el foco terapéutico se le llama ABC, como ahorita se los mencioné, por su simplicidad. Es un esquema mental que el terapeuta usa para ordenar los datos. Cada letra indica una columna para rellenar con los datos del paciente, en donde ahorita les comenté que A corresponde a hechos activantes, antecedentes mentales, donde se desarrollan los procesos cognitivos y emocionales relevantes, donde B se refiere a contenidos cognitivos expresados como imágenes y pensamientos automáticos, y la C indica las consecuencias emocionales y comportamentales. Aquí primero se identifica la C. ¿Cuál es la consecuencia? Se sondea a través de 5 emociones básicas, que son el miedo, la tristeza, la ira o la hostilidad, alegría o enojo, y algunas emociones sociales fundamentales como la culpa, el sufrimiento, la vergüenza, la incomodidad y la envidia. Un ejemplo aquí sería: tenía que dar una lección en la escuela frente a todos mis compañeros. Le dije a la maestra que estaba descompuesto y me fui al baño. Me quedé 1 hora ahí hasta que terminó la clase. La conducta aparece generalmente descrita en términos comportamentales. ¿Cuál era la emoción que regulaba el comportamiento? Pues que estaba descompuesto, que no estaba preparado, ¿verdad?, para dar esa lección. O sea, que estaba, yo lo puedo tomar como que estaba vergonzoso, que tenía incomodidad. Esas son algunas de las emociones que yo entendería en este ejemplo. Aquí las emociones serían ansiedad, miedo, vergüenza y evitación. Y la A es tener que dar la lección en la escuela. Recuerden que la A era el activador. Pues él tenía que dar la lección en la escuela, ese era el activador. ¿Y qué es lo que conecta A con C? Pues bueno, que la persona sabía que tenía que dar esa lección en la escuela delante de sus compañeros y su maestra, y la C, pues es que tenía miedo, vergüenza, evitación. Y esto yo lo puedo relacionar todavía con nosotros, ya que nos graduamos de pedagogía y que estamos en psicopedagogía, todavía tenemos vergüenza o miedo a exponer, bueno, al menos a veces en mi caso.
Y me recuerdo también cuando entramos inicialmente a lo que es la carrera de pedagogía, pues todos nerviosos, no nos conocíamos y todos teníamos pena, pero poco a poco algunos la perdieron la pena y el miedo, y a algunos otros más o menos, y a otros que no, todavía les da esa sensación de incomodidad, de miedo, vergüenza. Y pues yo me considero una de que apenas estoy en la mitad, a pesar de que yo me quedo pensando, ¿verdad? Porque he tenido grupos y no es lo mismo, ¿verdad? Son niños que tú los puedes, ahora sí que dice, moldear, controlar. Y que si tú les dices algo, ellos van a estar interesados y van a demostrar que les importa. Pero cuando es así con los adultos, pues sí como que me da un poco más de pena, porque no va a ser que yo no diga lo correcto o que esté mal o algo. Entonces todavía existe eso en mí. Bueno, aquí ya está un poco más en la tabla el ABC, que son el activador, las creencias y las consecuencias. Pues, ¿cuál era el activador? Hablar en público y ser evaluado o criticado. ¿Cuál era la B? Era la creencia de que me va a ir mal, se van a burlar de mí, van a pensar que soy tonto, me voy a bloquear, ya no voy a poder decir nada. Y la C, la consecuencia de la experiencia, pues es la ansiedad y la evitación. Bueno, ahora vamos a ver a Albert Bandura. La teoría de Bandura se origina por las limitaciones del conductismo en la manera de abordar problemáticas, en la manera de cómo se abordan. Él consideró que esa interacción necesita de algo más y que la personalidad se conforma por 3 elementos que derivan del comportamiento ambiente, que es el ambiente, el comportamiento y los procesos psicológicos. También él considera el ambiente como causa del comportamiento, pero con la existencia de reciprocidad. Y la intelección de estos elementos permite que el ser humano tenga la habilidad de albergar en su mente ciertos conceptos como el lenguaje. La personalidad de cada individuo se determina por los aprendizajes en su vida, los procesos psicológicos internos e individuales. En las investigaciones se incluyeron metodologías propias del conductismo clásico, como la recompensa o el castigo. Formuló variantes en la manera de aprender del modelaje, que era por medio de la atención, de la retención, la reproducción y la motivación. Jean Piaget, él nos habla de la teoría del desarrollo cognitivo y explica cómo los niños construyen un modelo mental del mundo. También es uno de los autores que mencionan los estadios del ser humano por los que se desarrollan determinadas habilidades y el niño aprende ciertas cosas. Según Piaget, los niños nacen con una estructura mental muy básica, genéticamente heredada y evolucionada, sobre las que se basa todo aprendizaje y conocimientos subsecuentes. Aunque existan estos estadios, cada niño no los lleva a veces a cabo como vienen manifestados en la teoría de Piaget, porque cada niño es diferente. No hay ningún niño que sea igual y que reaccione igual durante su crecimiento. Y pues bueno, según Piaget, el desarrollo cognitivo de los niños avanza a través de una secuencia de 4 estadios, como lo mencioné anteriormente, o grandes periodos críticos. Cada uno de estos está marcado por cambios en cómo los niños conciben el mundo. La primera etapa sería la sensomotora, que abarca de los 0 meses a los 24 meses. En esta, pues el niño aprende mediante los sentidos e interacción con objetos. La número 2 sería etapa preoperacional, que abarca de los 2 a los 7 años, y aquí se desarrolla la función simbólica, el lenguaje oral y escrito. La tercera etapa es las operaciones concretas, que abarca de los 7 a los 12 años, y aquí el niño ya puede hacer una operación mental simple como la reversibilidad. Y el estadio número 4 serían las operaciones formales, que van de los 12 años a la adultez. Aquí ya el pensamiento se torna lógico, abstracto, inductivo y deductivo. El siguiente modelo cognitivo es el de Lev-Vygotsky. Nos dice que el desarrollo cognitivo de Vygotsky se centra en las importantes contribuciones que la sociedad hace al desarrollo individual.
Pues esta teoría enfatiza lo que es la interacción entre personas en desarrollo y la cultura en la que viven. Además, esta teoría sociocultural del desarrollo cognitivo de Vygotsky también surge que el aprendizaje humano es en gran medida un proceso social. Aquí también hice como un mapa y dice que los procesos superiores a pensamiento humano internalizan su ambiente y de ahí se clasifica en percepción del mundo, cómo ve el mundo, el aprendizaje, sus experiencias y el desenvolvimiento, cómo se va desenvolviendo esa persona pues en su vida social. Los procesos psicológicos básicos son los sentidos y la percepción. Y los procesos psicológicos superiores, pues de la memoria, la atención al lenguaje, y pues todo esto son características de la personalidad. En este sentido, Vygotsky considera que las funciones cognitivas, incluso aquellas que se llevan a cabo solas, se ven afectadas por las creencias, los valores y las herramientas de adaptación intelectual de la cultura en las que se desarrolla una persona, y es por lo tanto que se determinan socioculturalmente. De este modo, las herramientas de adaptación intelectual varían de cultura a cultura. Piaget y Vygotsky son dos de los psicólogos del desarrollo más importante de la historia en cuanto al modelo cognitivo, y pues es muy importante conocer toda esta información. Vamos a ver ahora a David Ausubel. David Ausubel explica en su teoría cognitiva que el proceso de aprendizaje, según el cognitivismo, se preocupa de los procesos de comprensión, transformación, almacenamiento y el uso de la información envueltos en la cognición. La teoría de Ausubel está basada en el supuesto que la persona piensa con conceptos. Aquí también les presento un esquema en donde nos dice que el medio tiene factores de personalidad, pues el medio sería la persona, el sujeto o el ambiente, y los factores de personalidad pues es nuestra forma de ser, y pues tenemos un proceso de adquisición del aprendizaje, y hay 3 tipos de aprendizaje, que es el aprendizaje significativo y es la relación importante con quien aprende. Esto implica una conexión de hechos complejos y emocionales, además de que lo aprendido tiene un significado personal. La representación atribuye significados a eventos, situaciones o elementos utilizando determinados símbolos. Los conceptos, este aprendizaje se adquiere por la asimilación o forma de las características particulares de cada objeto o situación. La proposición es la relación con otros aprendizajes, la creación de vínculos y estrategias para conocer otras cosas en la medida de que cada situación aprendida puede combinarse y apoyarse en otros aprendizajes. Y pues bueno, en otras palabras, Ausubel propone que la teoría del aprendizaje significativo se considera que ocurre cuando el sujeto consigue relacionar la nueva información con sus conocimientos previos, como nos dice la última, que es la proposición, y que dicha relación ocurre cuando el sujeto tiene o muestra interés en el tema a tratar de la manera de aprender para que sea efectiva y duradera en cuanto a la relación que establece de una forma no arbitraria, ya que el sujeto percibe la utilidad del tema y debido a esto sentirá la necesidad de actuar con sus propios conocimientos. Esta teoría surge con la finalidad de reemplazar el aprendizaje por descubrimiento, ya que de este solo se lograba un conocimiento temporal, debido a que el sujeto, para lograr comprender un tema, acudía a otras técnicas como repetir constantemente lo que estudiaba para poder almacenar esta información en su memoria, a lo que se le denominó memorismo. Con la aparición del aprendizaje significativo no solo se redujeron los índices del memorismo, sino que se comprobó que este aprendizaje no se limitaba a la comprensión de información, sino a su constante actualización, con el cual se logra un enriquecimiento y se establecen nuevas conexiones. A su vez se asegura la utilidad y memorización comprensiva de dichos contenidos. Entonces, pues esta es mi término ya de la presentación. Espero que pues les haya gustado. Fue de manera diferente, ya que se me presentó un caso familiar. Le agradezco a la maestra y le agradezco a ustedes por su atención. Gracias.